Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días, Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarme esta mañana a pasar un tiempo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa. Ayer precisamente estábamos escuchando un testimonio y se los comparto. Y esta es una muchacha joven que pasó su primer año como maestra en una escuela en la región de Dallas, Texas. Y, y tuvo un año muy pesado. Em, Ella nos explicaba, y igual como la conozco, sabíamos de sus batallas y orábamos por ella. Y gloria a Dios que el Señor se revelaba en su vida. Y en su testimonio el día de hoy, de ayer, perdón, ella platicaba cómo el verso de Josué 1:9 le daba esa fortaleza, ¿verdad? Que fuera valiente y que siguiera adelante. Y en lo que ella lloraba y daba su testimonio y le daba la honra y la gloria a Dios, ella decía, ese verso fue el que me dio las fuerzas para salir adelante. Y claro que Dios obró en su circunstancia. Este año está en un lugar completamente diferente de su profesión y está tranquila y está en paz, y el Señor lo hizo en su vida. Por medio de ese año tan difícil que parecía no tener fin, el Señor obró en su vida. Y ahora pues ella daba ese testimonio. Y, y gloria a Dios que con el grupo que lo estábamos compartiendo, em, el mensaje es de que qué tan poderoso fue un solo verso en su vida, y cap- cuánto más es capaz Dios de hacer en nuestra vida cuando nos sometemos a su palabra de todo corazón, que la escudriñamos, que meditamos en ella, como dice en Josué 1:8, ¿verdad? Que día y noche, y de tener cuidado de hacer todo lo que está escrito en ella para que nos vaya bien. El Señor es fiel a lo que Él ha escrito, pero sin embargo, pues yo lo digo bastante regularmente, que como este mundo nos ha sacado de tantas distracciones para realmente dedicar nuestro corazón al Dios viviente, a su palabra, que es la única manera que realmente permitimos que el Señor obre en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Muchas veces queremos ver que el Señor obre simplemente porque Él es Dios. Y gloria a Dios que sí es Dios, el Dios viviente y todopoderoso, y nada puede contra Él. Pero también hay que reconocer que, que nosotros tenemos una responsabilidad. Y entonces, con eso en mente, les comparto la historia de hoy para la honra y gloria de Dios. Hemos estado en el tema de esa palabra que el Señor me dio, Shema, ¿verdad? Que es escuchar, o escuchar para obedecer. Y seguimos en esa misma serie. Y para eso les quiero platicar sobre Josafat. Pero antes de entrar ahí, vamos ante el Padre en oración. Señor Dios Padre Todopoderoso, glorioso eres tú, Señor. Te damos gloria y te damos honra y exaltamos tu santo nombre, porque sabemos que eres Dios Todopoderoso, sentado en tu trono. Sabemos que reinas en gloria. Sabemos que tú tienes todo poder y toda autoridad, y obras siempre en toda soberanía. Padre, te doy gracias por
tu palabra. Te doy gracias por Jesucristo. Te doy gracias que por medio de la cruz podemos tener tus promesas, podemos tener el sello del Espíritu Santo y tener ese confortador que nos guía en toda verdad y que nos instruye y que nos dirige para que no nos salgamos ni para la derecha ni para la izquierda, sino que sigamos en el camino recto de tu palabra, en el camino recto de tus andares, Señor, el camino que siempre quisiste que anduviéramos. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados conocidos o de esos que todavía no reconocemos que estamos pecando. Padre, redarguye nuestra conciencia a las cosas que molestan nuestro andar contigo, lo que perjudica nuestra comunión contigo, Señor, de todo corazón, que deseemos despojar nuestro corazón y nuestra mente de las cosas de este mundo que nos distraen de tu gloria, que nos distraen de tus propósitos, en cada uno de nosotros, en nuestro ser, pero también que nos distraen de tus propósitos en nosotros, que tú siempre quieres usarnos, Señor, quieres que seamos luz en la oscuridad, en este mundo oscuro que tanto lo necesita. Padre, ayúdanos a seguirte con fervor, ayúdanos a ser tus hijos que oran ferventemente, o sea, con fervor y con pasión por tus propósitos y por tus obras, Padre, que tú eres Dios y que tú eres fiel y que tu palabra es poderosa. Entonces, Señor, quédate con nosotros. Te pido, Padre, que por medio de esta historia, la historia de Josafat, nos hable a nuestro entendimiento. Danos sabiduría, Señor, de lo alto. Danos entendimiento, Señor, para que podamos cambiar nuestros hábitos, cambiar lo que nos afecta y que podamos caminar para tu honra y tu gloria. Y te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Pues sí. Estamos, como les decía, en el tema de escuchar para obedecer. Y que muchas veces escuchamos y muchas veces decimos que sabemos. Pero si lo sabemos y no hemos cambiado nuestras formas de hacer o de actuar o nuestros hábitos, entonces realmente no hemos entendido nada y no andamos en sabiduría. Andamos en rebeldía y andamos en terquez, andamos como animales realmente, ¿verdad? Porque lo dice su palabra. Yo no los quiero ofender. Pero en la historia de Josafat, eso empieza en Segunda de Crónicas, en el capítulo 19. Más bien empezó antes, ¿verdad? Porque el reinado de Asa lo leímos en el 14 y el 15 y en el 16. Y después ahí es donde muere Asa. Y es donde entra el reinado de Josafat, que tomó el lugar de su padre. Y ahora es muy importante notar cómo es que dice que Josafat siguió los pasos de su padre, ¿verdad? Asa fue un reinado justo ante los ojos de Dios y el Señor bendició el reinado y les dio paz. Josafat siguió los pasos de su padre. Y eso es muy importante porque cuando queremos ver un cambio en las generaciones, ese cambio tiene que empezar con nosotros para que la siguiente generación tenga el ejemplo a cual seguir. Ahora, si usted es si usted no tiene un ejemplo bueno a seguir, entonces usted siga al Señor, búsquelo y clámele de todo su corazón, que con usted se puede quebrar esa maldición de generaciones, porque Dios es fiel al que le es fiel.
Pero vamos a seguir leyendo, viendo más bien, porque todavía no empezamos a leer. Y cuando había empezado el reinado de Asa, vimos en el capítulo 15, el 3 y el 4, y nada más estamos revisando lo que habíamos ya cubierto, que no había un Dios verdadero que fuera proclamado sobre Judá. No había quien enseñara sobre la ley y no había ley porque nadie la estaba siguiendo, porque nadie lo estaba buscando. Pero dice en el verso 4 que ellos se voltearon y buscaron al Señor. Y entonces el Señor obró y hubo paz en el reinado de Asa. Josafat siguió esas mismas pasos y buscó al Señor y siguió todos las ordenanzas del Señor y no actuó como había actuado Israel. De nuevo estamos hablando de Judá, ¿verdad? Porque en esta temporada estaba el reino del norte, ¿verdad? Estaba separado el reino y era Israel y era Judá. Y Judá estaba portando bien, digamos, ¿verdad? Pero lo que me atrajo la atención es de que Josafat había quitado las imágenes de lo alto y había mandado los maestros que instruyeran a la gente de acuerdo a la ley, a la palabra de Dios, por todas las regiones. Y al hacer eso, la palabra de Dios dice que Josafat, el reino, creció en poder. ¿Por qué? Porque estaban haciendo la obra, estaban haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Estaban poniendo a Dios primero. Estaban realmente deseando seguir a Dios con todo su corazón. Y también sigue diciendo dentro de su historia que puso los jueces y a los jueces, que es donde quería enfocarme el día de hoy, puso los jueces y a ellos les inculcó y les dice, estoy platicándoles sobre el capítulo 19, que Josafat sí hizo un error. Lo que pasó fue que Israel pidió alianza de Josafat y el rey de Israel, que era Acab, él como no era un reino que estaba buscando al Señor. Los profetas eran profetas que estaban gobernados por un espíritu de mentira, así lo dice la palabra de Dios, y el Señor lo permitió. ¿Por qué? Porque el Señor conocía su corazón y permitió que se dejaran llevar por los profetas que estaban dejándose llevar por espíritus de mentira. Y entonces ese rey continuamente rechazaba la palabra del único profeta que le hablaba la verdad de Dios. Y entonces él, para irse en contra de la palabra del único profeta que hablaba la verdad y lo correcto, él como quiera se fue en contra y hizo guerra en contra de, ¿cómo se llama aquí? Fueron en contra de Ramot de Galad, ¿verdad? Y, y de acuerdo a lo que el profeta de Dios había dicho, sí fue la derrota de Acab. Y, y pues el Señor sacó del problema a Josafat, porque pues a Josafat sí tenía un corazón recto, pero realmente Josafat no tenía ningún negocio ahí, porque se había revelado que los profetas hablaban más que mentiras y que ese rey siguió esa mentira. Hay algo muy importante que aprender de eso, si usted me está escuchando. Hay muchas
personas, ¿verdad? Hay muchos que ahora se nombran profetas y hay que reconocer que no todos están hablando de un espíritu de verdad. No todos están hablando dentro de la verdad, dentro de la palabra de Dios. Hay que tener precaución y tener temor de Dios cuando se reciben esas cosas o cuando uno anda buscando esas cosas. Es de alarmarse aún más. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha sellado con su Santo Espíritu. El Señor nos dio el Espíritu para que nos guiara en toda verdad. Entonces nuestro esfuerzo debe ser en buscar a Dios de todo corazón y el Señor nos revelará esos caminos que debemos de andar y no de estar esperando que nos los diga un profeta. Eso es depender de un ser humano y ahí ya estamos mal contra el Dios viviente. Pero eso es adicional, no era parte del programa de hoy. Pero con mucha sinceridad se lo comparto. Dios es celoso de su corazón. Si no es por nada que dice que hay que amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas, porque se requiere de todas esas fuerzas y toda esa intensidad para poder discernir cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos instruye, cuando el Señor nos amonesta, porque estamos en un mundo rodeados de oscuridad y rodeados de distracciones. Claro que necesitamos amonestaciones en nuestra vida. Y qué más que nuestra propia relación con Dios. No es real, no es bíblico que usted busque de una persona para guiarle en sus caminos. Sí, necesitamos a los pastores, necesitamos a los que enseñan, necesitamos a ese comunidad de creyentes para compulsarnos y ayudarnos a crecer mutuamente en nuestro camino de la fe. Pero cuando estamos esperando escuchar de Dios, por escuchar de una amistad o por entonces ya estamos siendo seguidores de esa persona, seguidores de ese pastor, en vez de ser verdaderos seguidores del Dios viviente, dependiendo ciertamente de Jesucristo solamente. De eso se trata, esa relación íntima con Cristo, de que nos desahogamos completamente en Cristo, que esperamos completamente en Cristo, que cuando no entendemos o no escuchamos una respuesta, nos inclinamos aún más a silenciar el ruido de nuestra vida para poder escuchar a nuestro Dios guiándonos, que creemos que lo hará, que nos escuchará, que nos guiará, porque de que cuando decimos, ay, es que ya traté de escuchar y yo no siento que me hable, pues discúlpeme, hermana y hermano, pero hay algo que le está faltando. No es que el Señor no funcione. Los que no funcionamos somos nosotros. Los que estamos quebrantados somos nosotros. Por lo mismo que ya le había dicho, por las distracciones del mundo, por los deseos de nuestra carne, por las cosas que a veces deseamos escuchar, lo dice en Timoteo, segunda de Timoteo, que somos amantes de nosotros mismos, amantes de nuestra carnalidad y de todo mal, y queremos oír nada más lo que nos cause confortación para seguir haciendo los males que queremos seguir haciendo. Y entonces hay que escuchar al Señor. Shema, hay que escuchar la verdad pura, sin ser modificada, la palabra de Dios,
y la expectativa que el Señor tuvo con los santos, los personajes de los que leemos en la Biblia, y reconocer que es la misma expectativa que tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque es un Dios que no cambia, que es igual ayer, es igual hoy y lo será para siempre. ¿Cuántas generaciones no ha seguido la palabra de Dios fuerte? ¿Por qué? Porque es la única verdad. Pero es para hablarle a cada generación que hay una responsabilidad de someternos a nuestro Dios. Hay una responsabilidad a ser instruidos, a poner a Dios como el único verdadero Dios y que nos sometemos solamente a Él de todo corazón, que como Mateo 6:33, que lo buscamos a Él. Primeramente, antes de buscar el entretenimiento, lo buscamos a Él. Antes de buscar nuestras cuentas bancarias, lo buscamos a Él. Antes de ver por nuestros propios deseos de nuestro corazón, lo buscamos a Él. Lo amamos a Él y amamos al prójimo y es como seguimos. Depende de cuánto nos humillamos ante Él y obedecemos, el Señor nos sigue guiando y revelando más de sus verdades, de ese tesoro que encontramos en la Biblia y es una bendición por todos lados, así como lo leímos para Asa y lo estamos viendo en la vida de Josafat, ¿verdad? Como Josafat por un error que hizo, se fue a pelear con Israel, pero el Señor conocía su corazón, so como quiera salió adelante, no quedaron en esa en muerte como quedó ¿cómo se llama este? Acab. Acab sí quedó ahí, él murió, pero Josafat no. Y entonces al regresar volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y estamos ahora sí en capítulo 19. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿Al limpio das ayuda y más a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Hable con el Señor y vea a qué grado se ha dispuesto usted, ha dispuesto su corazón para buscar a Dios. Y habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo y salió hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Él hacía el esfuerzo de que su nación siguiera al Dios viviente. Y mire lo que dice, ¿verdad? Ahí es donde dice que él puso jueces en el verso 6 y en el verso 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Él amonestó a los jueces que puso en su lugar. ¿A qué? A que tuvieran temor de Dios. Y también lo hizo con los levitas y los sacerdotes, ¿verdad? Para que también, ¿qué les dijo en el verso 9? Les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Esos tenemos que ser nosotros. Eso tenemos que ser dentro de nuestras familias. Tenemos que ser eso dentro de nuestros trabajos. Tenemos que ser eso dentro de nuestras iglesias. Dios, hay una forma correcta
y no es una forma de pretensión, de un vestuario que nos ponemos para un domingo. El caminar con Cristo es una renovación completa, pero no tenemos que pretender. El Señor lo logra dentro de nosotros. Lo que nos toca a nosotros es someternos y escucharlo y obedecerlo. Shema, esa palabra, obedecer, escuchar, pero al punto de obedecer, de hacer los cambios en nuestra vida para entrar en esos caminos rectos con toda sinceridad en nuestro corazón, no para un momento, no para una temporada, sino para una vida entera que afecte las generaciones que vienen después de nosotros. Gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios por su palabra que nos habla y nos abre los ojos para que reaccionemos y hagamos los cambios y que dependamos de su Santo Espíritu que nos dé la fortaleza para caminar de acuerdo, ¿verdad? Porque en eso tampoco no podemos depender de nosotros mismos, pero sí tenemos que depender y creerle que la palabra de Dios es poder. Por eso le di el testimonio de la muchacha, la que es maestra, ¿verdad? Si un solo verso le ayudó en su temporada de tormenta, cuánto más poder tiene toda la palabra de Dios sobre nuestra vida entera, no nada más para nuestro trabajo. Y ese es la perspectiva que tenemos que tener sobre nuestro caminar con Cristo. Y total que siguió la historia de Josafat, porque aún no llego, se nos va a acabar el tiempo y aún no llego al verso de punto, que es que siguió la victoria. Después que Josafat hizo todas estas cosas, el Señor le dio paz. Y que dice, esforzaos pues para hacerlo y Jehová estará con el bueno, ¿verdad? Así concluye el capítulo 19. Y el 20 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, ¿verdad? Se levantan varios en contra de Josafat. Pero no se los puedo leer porque se nos está acabando el tiempo, pero le pido que usted lea Segunda de Crónicas y por el capítulo 20, cómo es que cuando se vio apresionado por todos lados, cómo reaccionó Josafat. Se humilló. Se llamó a la nación a un ayuno corporal. Se unieron en oración y en esa oración exaltaron a Dios y en el verso 15 les dice, no temas, ¿verdad? Que no temieran y que siguieran hacia adelante. Y en el verso 16 también les dice, mañana bajarás contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta y los hallarás junto al arroyo. El Señor les estaba dando la instrucción, pero también les dijo, no van a tener que pelear. Y si acaba de leer todo el capítulo, puede ver usted cómo el Señor obró, cómo los que se levantaron en contra de Josafat resultaron peleándose entre ellos mismos y no quedó ni uno vivo. Y dentro de todas las cosas que habían quedado, ya ve que el Señor aún bendice, ¿verdad? Josafat y la nación pudo recoger las cosas de valor de entre los que se habían matado entre ellos mismos. Y entonces hasta más bendición recibieron para la nación. Pero Dios es fiel. Y entonces la reflexión, porque se nos acaba el tiempo, la reflexión para ustedes es esta. ¿Qué es lo que el Señor le ha pedido que obedezca? Que salga con valor a hacer, que usted quizás todavía no ha agarrado el valor de hacerlo.
Que Dios le abra sus ojos de entendimiento y que usted le crea al Señor que usted va a pelear y el Señor le va a dar la victoria. Se nos acabó el tiempo. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.v48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.